Buenos días, mi nombre es Alibel Pérez y estaré hablando sobre el diseño de circuitos con amplificadores operacionales ideales. Se puede implementar una fuente de tensión controlada con un amplificador operacional no inversor, ya que este es ideal, es decir, que tiene resistencia de entrada infinita y por lo tanto no extrae corriente del circuito original. Además, en la resistencia del amplificador es mejor colocar un potenciómetro para ajustar la ganancia, ya que en la práctica las resistencias tienen una tolerancia y es muy probable que consiga una ganancia con los resistores no variables. Las resistencias negativas pueden ser muy útiles, por ejemplo, cuando se utiliza un elemento que tiene una resistencia interna no deseable y se quiere eliminar. Esto se haría colocando en serie una resistencia negativa. El amplificador operacional práctico. Los amplificadores operacionales, también llamados op-amp, por sus siglas en inglés, son dispositivos electrónicos capaces de realizar una gran cantidad de funciones dentro de un circuito electrónico, dependiendo de cómo se coloque el mismo. Y este es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado que en general se alimenta de fuentes positivas y negativas, lo cual permite que obtenga excursiones tanto por arriba o por debajo de la masa o el punto de referencia por donde se considere. Los amplificadores operacionales tienen ciertas características, las cuales son ganancia de lazo abierto infinita, infinita resistencia de entrada, corriente de entrada cero, voltaje de desequilibrio de entrada cero, infinito rango de voltaje disponible en la salida e infinito ancho de banda con desplazamiento de fase cero. Muy buenas, mi nombre es Darwin Mendoza y les vengo a hablar sobre ganancia en lazo abierto. Cuando se aplica una señal a la entrada, la ganancia es el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada, que tiene el amplificador operacional cuando no existe ningún lazo de retroalimentación entre la salida y alguna de las dos entradas. La ganancia del amplificador en lazo abierto está dada por la siguiente fórmula, donde la ganancia de tensión es igual a la tensión de salida entre la tensión de entrada. Rechazo en modo común. Las señales que son opuestas tienen una amplificación muy alta, mientras que las que son comunes a las dos entradas están solo ligeramente amplificadas. La operación global que amplifica la señal diferencial, mientras que atenúa la señal común en las dos entradas. Esto se llama rechazo en modo común. El ruido es por lo general común a ambas entradas. Desplazamiento de fase. El resultado de sumar o restar de una medición de fase es el dominio del tiempo. Un desplazamiento de fase θ es equivalente a un cambio del tiempo, donde f es la frecuencia del componente respectivo que se está desplazando. Los cambios de fase producen un cambio de forma de onda a menos que todos los componentes se cambien proporcionalmente a su frecuencia. Razón de cambio. La razón de cambio de una variable respecto a otra es la magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de la otra. También se le llama tasa de cambio. Si las variables no tienen ninguna dependencia, la tasa de cambio es cero. Comenzando por la razón instantánea de una función cuya variable independiente es el tiempo. Suponiendo que Q es una cantidad que varía con respecto al tiempo, escribiendo Q es igual a función del tiempo, siendo el valor Q en el instante del tiempo. Corriente de polarización de entrada. En el caso real, ingresa una corriente de polarización en cada terminal de entrada. Esta corriente es la corriente de base del transistor de entrada, que se une con la semisuma de las corrientes de entradas individuales de un amplificador operacional balanceado de acuerdo a la ecuación. Ganancia de tensión. La ganancia de tensión se obtiene del cociente de la tensión en la salida entre la tensión de entrada. Si un amplificador tiene una entrada de 0.1 voltios pico pico y una salida de 10 voltios pico pico, la ganancia de tensión será 10 voltios pico pico entre 0.1 voltios pico pico igual a 100. Buenos días, mi nombre es Carla Pachán. Les voy a hablar sobre las resistencias de entrada y salida de un amplificador inverso. Esta fórmula indica que la tensión de salida V0 es la tensión de entrada V I multiplicado por la ganancia de R2 sobre R1. El signo negativo indica la inversión de la fase entre la entrada y la salida.
La fórmula de la impedancia de entrada es igual a B sus 1 entre I sus 1, que es igual a I sus 1 por R sus 1 entre I sus 1. Y esto es, entonces, Z sub E es igual a R sus 1. Y la impedancia de salida, la fórmula es Z sub 0 es igual a B sub 0 entre I sub 0, que para B sub I es igual a 0, entonces Z sub 0 es igual a 0. La impedancia de entrada de un amplificador operacional no inversor es mucho mayor que la de un amplificador inversor y se puede obtener el valor experimentalmente colocando en la entrada no inversora una resistencia no conocida. Y en los terminales de R habrá una caída de tensión. Esto es debido al flujo de corriente que atraviesa por ella, que sale por la fuente de señal y entra en el amplificador operacional. La impedancia de salida se puede obtener de forma experimental igual que la impedancia de entrada y se obtiene de la siguiente forma. 1. Se coloca la tensión en la salida del amplificador operacional sin ninguna carga, que esto es VCA. 2. Se coloca en la salida un resistor de valor conocido, RL. 3. Se mide la tensión en la carga y se obtiene la corriente por la carga con la ayuda de la ley de Ohm, que la fórmula sería la corriente igual a BRL entre RL. Y 5. Se obtiene la impedancia de salida Z sub 0 con la siguiente fórmula, que es Z sub 0 igual a BRL menos, Z sub 0 igual a BCA menos BRL entre I, donde Z sub 0 es la impedancia de salida, BCA es la tensión de la salida operacional sin carga, BRL es la tensión de la salida operacional con carga y I es la corriente. Muchas gracias.